Buenas tardes. A continuación vamos a revisar un diagrama unifilar simulado en el software Neplan y en el software Ecodial de Schneider Electric. Básicamente lo que vamos a realizar es un diagrama unifilar que consta de una red equivalente, un transformador, interruptores, líneas para interconectar los elementos o unirlos. Vamos a estar utilizando lo que son los nodos, cargas y motores asíncronos. Básicamente vamos a disminuir los resultados para observar mejor. La red equivalente es un sistema en donde se le puede ingresar los valores, ¿sí?, de alimentación del sistema. En nuestro caso es de 0.5 MVA, ¿sí?, que nos arroja un resultado de 220 kiloamperios. Esta información, estos resultados los calcula el propio software. Solamente hay que ingresarle la parte de la potencia en MVA. Luego utilizamos un nodo muy importante para poder interconectar los elementos, donde nos dice que ese nodo está conectado a alta tensión de 13.2 kilovoltios. El transformador, ¿sí?, transformador de dos devanados, primario y secundario, colocamos la información de alta y de baja y él nos hace los respectivos cálculos, ¿sí? Se le coloca valores de la impedancia del 6% y se le coloca el valor de la resistencia junto con la potencia que ya vimos con anterioridad. Estos elementos son los interruptores, son nuestras protecciones. Les colocamos los valores correspondientes al diagrama que nos entregaron, que es de 70 amperios. Si viene por kiloamperios, entonces 0.07. Solamente ingresamos esos valores allí y le damos a aceptar. Estos elementos se pueden unir entre ellos a través de estas líneas, ¿sí?, que pueden comunicar los diferentes elementos unos con otros. Nuevamente utilizamos los nodos para hacer interconexiones y así que nos fijamos de que ya aquí está en baja tensión y por eso hay una tensión de 208 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Luego miramos la parte de motores donde colocamos el valor de potencia, ¿sí?, y inmediatamente también podemos colocar el valor de el coseno phi y la eficiencia y él nos hace los cálculos para un motor de 7.5 caballos. Entonces vemos la tensión a la que está alimentada, la corriente que se produce y la potencia en MVA. Luego de hacer las conexiones del circuito, nos vamos a, o queremos ver algunas herramientas, pues las tradicionales: copiar, abrir, guardar. Este nos permite hacer los puntos para dibujar mejor nuestro sistema. Este nos permite a nosotros en la propiedad del programa, en flujo de carga, puntuar los valores o las mediciones que queremos obtener en nuestro circuito. Entonces le damos mostrar resultados, queremos que muestre flujo de carga, cortocircuito y que busque la falla en caso la haya, ¿sí? Inmediatamente lo que hacemos con esto es irnos a calcular. Luego de haber calculado, nos muestra los respectivos valores para cada una de los elementos, incluyendo las líneas. Entonces veamos la parte de motores. Nos dice que está una corriente de 21 amperios que tiene potencia reactiva aparente y activa. Estos son los valores que nos da, los valores de corriente en las líneas, los valores de tensión en los nodos y la cargabilidad que nos presenta. Las principales ventajas que tiene este software es que es multimarca. Nos solicita información muy puntual de los elementos, lo que nos permite luego al arrojar los resultados es poder utilizar cualquier tipo de marca para poder realizar el proyecto, la implementación del proyecto. También es muy importante, por ejemplo, vamos a cambiar aquí 0.05 por 0.02 y
nos está mostrando que aquí hay una sobrecarga, elementos sobrecargados. Entonces una de las principales ventajas es poder dar doble clic y él nos va a identificar cuál es el elemento que tenemos o en error o en falla o en una advertencia. Entonces nos dice que está sobrecargado, que es otra parte muy importante que nos informa qué es lo que está pasando. Entonces volvemos nuevamente, modificamos el valor de la protección, calculamos y nuevamente se coloca en su estado normal. Luego vamos a trabajarlo en Ecodial. Previamente ya los he cargado porque demora un poco. Ecodial es muy práctico. Ecodial es muy fácil de manejar. Tiene en nuestro herramienta tiene la parte de diseño y tiene los elementos que vamos a escoger. Entonces tiene en la parte de la red podemos encontrar la red equivalente. Hay varias versiones, solamente red equivalente para alta o para baja tensión. El que nosotros utilizamos fue una red que incluye el transformador, entonces nos permite de un solo momento, por ejemplo, colocar las características de cada uno de los elementos. ¿Sí? Ecodial es muy práctico, como les decía. Entonces aquí está la parte de distribución donde están los nodos, lo que utilizamos por ejemplo en cargas, estas cargas que pueden ser cualquier tipo de cargas que son de motores asíncronos trifásicos, de iluminación o de toma corrientes. Entonces fuimos armando el circuito. Aquí está muy práctico y muy fácil de identificar cada uno de los elementos, ¿sí? Interconexiones como una protección, y luego nos vamos a cada uno de los parámetros. Básicamente lo que le ingresamos a la red equivalente, el valor de tensión por alta, los valores mínimo y máximo de la potencia, estos valores de resistencia, ¿sí? Los calcula el mismo equipo junto con la corriente, la longitud, ¿sí? Que hay desde la red equivalente hasta el transformador. Y aquí podemos observar esta parte del transformador con sus variables que, como ya ven, resultados. Solamente tenemos que colocar el valor de tensión del secundario, ¿sí? Y él nos hace los cálculos respectivos. Nuevamente la longitud, y podemos ver algunas otras características. Si queremos dimensionar el sistema con I de arranque o con I de nominal, cómo queremos el material del conductor, etcétera. Y aquí está la protección que inmediatamente fue calculada por el sistema, por el software. Están nuevamente los nodos que también se calcula a través del software, y las cargas dándole valores de potencia. Solamente le dimos valores de potencia y él nos hizo el cálculo de corriente. Bueno, también le dimos el valor de factor de potencia, y él nos hizo los respectivos cálculos. Entonces básicamente aquí podemos encontrar la pestaña de cálculos. Aquí le damos calcular el proyecto. Toma ciertos segundos el cálculo de la red. Y listo, tenemos nuestros valores. Entonces aquí podemos ver las diferentes potencias que hemos asignado y los diferentes valores de corriente que está mostrando el sistema, ¿sí? Una ventaja bastante importante de este software es la facilidad para ingresar los datos y que el software haga muchos cálculos. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos un transformador. Aquí colocamos las propiedades, nos muestra los elementos, cada uno de sus características y una respectiva solución para los productos que ofrece Schneider. Recordamos que Ecodial es de Schneider Electric. Entonces aquí podemos ver las características, ¿sí? Y las sugerencias que nos hacen al final del tipo de equipo que tenemos que utilizar. La principal desventaja de este equipo es que si hay alguna advertencia o algún error, te dice la parte donde puede estar ubicada, más no te da sugerencia de qué puede ser o qué error se debe. Entonces toca jugar bastante con esas posibilidades. Y otra de las principales desventajas o ventajas, dependiendo del punto de vista en que se mire, es que
los cálculos están basados en los productos que ofrece Schneider Electric. Entonces es necesario pues utilizar este software para implementarlo con productos Schneider. Espero les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.